Eh, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Continuamos con el tema que dejamos iniciado, que es el Tribunal de Cristo. Estamos hablando acerca de lo que podemos perder. Y ya veíamos desde la perspectiva del apóstol Pablo lo que él enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y veíamos en el texto, veíamos lo importante que es este tema. Él hablaba del que sufre pérdida, pero esta vez lo vamos a enfocar desde la perspectiva del Señor Jesús, en la parábola de los talentos. Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice la palabra del Señor. En el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero remarcar este verso 15 antes de seguir leyendo. Quiero que remarquemos esta frase: a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra frase que vamos a remarcar: arregló cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el verso 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta parábola a menudo
ha sido mal interpretada. La hemos mal interpretado. Los textos finales, el texto 30 principalmente, que es el que tenemos en pantalla, siempre lo hemos asociado al juicio del infierno o al castigo del tormento eterno. Pero, ¿cómo es posible que este texto aparezca dentro de un contexto asociado a la recompensa? Porque del tribunal de Cristo a ninguno lanzarán al castigo eterno. Es del juicio final, es del gran trono blanco, que hay una enorme diferencia entre el gran trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. El del gran trono blanco sí, nosotros lo sabemos, Apocalipsis 20, 11 al 15 lo dice. Y el que no se haya escrito, dice el último texto, el verso 15, fue lanzado al lago de fuego. El que no se haya escrito en el libro de la vida. Pero, ¿cómo podemos interpretar este texto? Dentro del contexto de la recompensa. Obviamente eso es lo que vamos nosotros a estudiar y eso es lo que vamos a sacar. Pero antes de entrar en detalle a explicar este verso, quiero mencionar algo, hermano, porque esta parábola representa la vida tal cual la conocemos. Muy clara, la enseñanza es muy evidente. No podemos nosotros decir que no entendemos, porque en realidad eso es así como conocemos la vida, así es presentada en el texto, en la parábola, directamente por el Señor. Y es que, hermanos, no recibimos el mismo número de talentos en la vida. A algunos le dan 1, a otros 2, a otros 5 o quizá 10. ¿Dónde está la clave? Otra vez el texto que remarcamos, verso 15. A cada uno conforme a su capacidad. Lo voy a repetir. A cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, Él nos da los talentos, nos da los recursos. Obviamente los talentos no solamente está hablando de las habilidades naturales, podemos aplicarlo también a los dones espirituales. Los dones que hemos recibido desde el momento de la conversión también son dados enmarcados dentro de la soberanía de Dios. Dice que el Espíritu repartió como Él quiso, pero también están de acorde a la capacidad nuestra, en esa capacidad de administración. Él no nos dará algo que nosotros no podamos manejar. Entonces, no recibimos la misma cantidad de talentos en la vida. Y ojo a esto, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que al que se le dio más, pues ni modo, él tiene ventaja y oportunidad porque él tiene, lo voy a traducir a la parábola. Si él tiene 5 talentos, tiene más facilidades o más oportunidades, mejor dicho, de ganar más. No funciona así, hermanos. En la parábola no dice eso. No porque nosotros tengamos más dones o más talentos o más recursos, es que en realidad tenemos ventajas o desventajas en el tribunal de Cristo. Hermanos amados, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué no hay ventajas del que tiene más talento, del que recibió más? Es que Dios no espera resultados de 5 talentos de uno de sus hijos que solo ha recibido un talento. Aprendamos bien esta lección. Dios no espera resultados de 5 talentos de uno de sus hijos que solo ha recibido un talento. De manera que si lo traducimos en el contexto de los dones espirituales, Dios no le va a exigir a usted como maestro si usted no es maestro. En el tribunal de Cristo no le van a exigir a usted por evangelista si usted no es un evangelista. No le van a exigir por pastor si usted no tiene el don de pastor. Le van a exigir conforme a lo que usted se le dio. Y ojo a esto, hermano.
porque nosotros estamos equivocados. Recuerdo hace un tiempo atrás, uno de los hermanos mayores en la asamblea puso un ejemplo asociado a esto al tribunal de Cristo. Obviamente, la anécdota que él contó no es tan acertada del todo, o sea, no es que así es, pero tiene mucho sentido en lo que vamos a decir ahora. Voy a mencionarle esa anécdota para que vayamos despejando algunas dudas. Decía él que en una congregación había un predicador, un evangelista que tenía una exposición muy buena. Y cuando él iba al púlpito y cada vez que predicaba, las personas se convertían, bueno, profesaban fe. Pero en esa iglesia también había una viejecita que iba al culto y desde que llegaba se ponía en esta posición. Pues obviamente decían todos, esta viejecita solo a dormir viene al culto. Sucede que los dos partieron para estar en la presencia del Señor. Murió el predicador y murió la viejecita. Cuando llegaron allá, entonces comenzaron a repartirle sus casas. Y mientras que iban caminando, el que andaba repartiendo las casas, decía él en la anécdota que contaba, miraron una mansión y el predicador dijo, obviamente esta es la mía. Y cuando van llegando cerca de la mansión, le dan las llaves a la viejecita y le dicen, esta es su casa. La viejita quedó sorprendida, pero más sorprendido el predicador. Entonces el predicador concluyó diciendo, si esto le dan a esta viejecita aquí, que allá solo iba a dormir al culto, no digamos a mí que yo era el predicador, que había muchos que recibían al Señor por mi mensaje. El asunto es que siguen caminando y encuentran una más pequeña, no tan bonita como el predicador se le imaginó, y le dijeron al predicador, esta es la suya. El predicador, un poco molesto, dijo, bueno, aquí están haciendo injusticia. Yo creo que se equivocaron. La casa que le dieron a la viejita aquella, esa es la mía, y esta es la de la viejita. Y le dijeron, no, no hay ningún error. Y él dijo, claro que tiene que haber un error. Es que yo era el que predicaba y muchas personas se convertían. La viejita no, ella solo iba a dormir al culto. Entonces le dijeron, no, la viejita no era a dormir que iba al culto, era a orar. Y las personas que recibían al Señor no era por su mensaje en sí, sino por la oración de la viejita. Qué gran sorpresa. Obviamente, hermanos, no es literal como lo presenta la anécdota, pero aquí sí nos da una lección que quiero remarcar en esta ocasión. En el cielo o en el tribunal de Cristo, mejor dicho, allá, hermanos, nos daremos cuenta en realidad de lo que era o lo que estaba pasando. Porque la recompensa, el galardón en el tribunal de Cristo no descansa en la cantidad del ministerio, en el tamaño del ministerio. No importa cómo usted se considere, qué tan grande se considere en el ministerio, no descanse en eso. No descanse en que tenga 5 talentos o 2 o 1. No descansa en los resultados del ministerio. Descansa en la fidelidad al Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Si a usted solo le dieron 1, sea fiel. Sea fiel en la administración de ese 1 y tendrá recompensa. Y esto es lo que vemos en el texto. Dios no espera resultados de 5 talentos de uno de sus hijos que solo ha recibido un talento. De manera que si a usted el don que le dieron es servir, pues le van a exigir fidelidad por eso. Al que le dieron el don de maestro, le van a exigir por fidelidad de acuerdo al don que le dieron. Yo creo que deberíamos ya tener un poco claro este concepto, hermano. Pero puesto que las recompensas se basan en la fidelidad, en las oportunidades, tanto el que tenía 5 como el que tenía 2 recibieron la misma recompensa. Observe este detalle, porque la recompensa, repito, no se basa en la cantidad. Si a mí me preguntan en la lógica,
¿quién tiene más oportunidades? ¿El que tiene 5 o el que tiene 2? Yo le digo el que tiene 5. Observemos el texto. El texto no dice que el que tenía 5 tenía ventajas al de 2. No. Reciben la misma recompensa. Pongamos en paralelo dos textos. Pongamos en paralelo las respuestas del Señor al siervo en el verso 21 y en el verso 23. Lo pongo en pantalla. Usted puede seguirlo con su Biblia. Verso 21 y verso 23. Observe que tienen la misma estructura. Dice el verso 21. Y su Señor le dijo, en el verso 23 dice, su Señor le dijo, ahora observe lo que va a decir. Usted puede leer el 23, yo leo el 21. Dice así, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Amados hermanos, reciben la misma recompensa. Y observen qué descansa la recompensa. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Hermanos, lo que tenemos hoy, el dinero que administramos, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Poco, poco. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Hermanos, no se nos puede encargar una responsabilidad mayor si no hemos aprendido a administrarlo poco. Y esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Pero allí no solo hay dos siervos, hay un tercer siervo. El tercer siervo esperaba ser recompensado por su prudencia. Él era, según él, era muy prudente, pero sin duda alguna no estaba preparado para la respuesta que recibió. Se le dijo siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Versículo 24. Estos dos calificativos que el Señor le da al siervo, hermanos, eso es lo peor que le puede pasar a un siervo del Señor. Que su Señor le diga malo y negligente. Estas palabras de parte del maestro, bueno, en lo personal, a mí me impresionan, hermano. A mí me impresiona. Porque mi anhelo, mi deseo como siervo del Señor no es escuchar estas palabras. Mi deseo es que me digan buen siervo y fiel. No sea usted, pero yo no quisiera oír estas palabras. Yo no quisiera oír estas palabras, hermano. Y esto debe preocuparnos. Porque es muy posible que nosotros estemos haciendo más méritos para escuchar las palabras siervo malo y negligente que las palabras bien, buen siervo y fiel. La pregunta es, ¿qué había hecho aquel siervo? ¿Qué es lo que había hecho para recibir una reprimenda tan seria? ¿Qué es lo que había hecho? Voy a sacar unas conjeturas. Si usted no las comparte, no tenemos ningún problema, pero por lo menos vamos a entrar en lo personal. Es una de las cosas que nosotros les enseñamos a los jóvenes aquí en el programa, a usar la imaginación, canalizar la imaginación nuestra para poder interpretar el texto. Obviamente el texto es literal, gramático, se interpreta también dentro de la historia, pero se requiere muchas veces imaginación para este tipo de escena, para meterse al texto, en otras palabras, para tener una idea completa. Pienso, en primer lugar,
al parecer, este siervo se sintió inferior al compararse con los que habían recibido más talentos. Es que ese es el problema nuestro, hermano. Ese es el mismo problema que nosotros enfrentamos. No difiere mucho. En el pasaje o en la analogía que Pablo hace acerca de los dones espirituales, él asocia la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo, y dice que nosotros somos miembros del cuerpo. Hablaba de que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. ¿Y quién no sabe eso? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno, pero nosotros somos muchos. Cada uno tiene una función diferente. Pero sucede que él en esa analogía dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Hace la pregunta, por eso no es del cuerpo. Y si la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Vuelve a preguntar, por eso no será del cuerpo. Ese es el mismo problema. Se sintió inferior al compararse con los demás. Hermanos, cuando nos comparamos, cuando comenzamos a ver a otros y decimos, sí, pero yo quería ser maestro. A mí no me gusta este don que me dieron. Yo quería otro, o yo quería más. Entonces mejor no hago nada. Y este hombre dice, por lo menos me hubieran dado dos. Pero uno, ¿qué puedo hacer yo con uno? Mira que él tiene 5 y el otro tiene 2. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces nos comparamos. No, yo sé, si yo predicara como los hermanos, si yo tuviera por lo menos la facilidad de expresión, si yo ni siquiera fui a la escuela, y yo ni siquiera puedo leer bien. Hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer. El Señor nos ha llamado a un servicio con un propósito. Él nos ha llamado para que cumplamos su voluntad. Pero los recursos que nos dio es conforme a nuestra capacidad. Él no está pidiendo algo que nosotros no podemos hacer. Si solo le dieron un talento, un recurso, administrelo bien. No comience a ver a otros y a decir, bueno, como no soy, la oreja dice, no soy ojo, entonces ya no soy del cuerpo. Este siervo también posiblemente temía el fracaso y carecía de la motivación para vencer sus temores. No quería correr el riesgo de la inversión. Recuerda cuando iniciamos el viernes, poníamos el ejemplo del que atravesaba el desierto abrasador y tenía la opción de cebar la bomba y el recipiente tenía agua. Él no quiso invertir el agua, en otras palabras. Él no quiso correr el riesgo de la inversión. Él dijo, no lo voy a invertir. Y se consumió lo que tenía. Pero, hermanos, no solamente eso, es que él estaba descontento con su talento y por ende lo estaba también con Dios. Él estaba descontento con su talento. Usted lo puede leer en la parte final del texto cuando comienza a poner excusas. Él puso como excusa el carácter de Dios. Obviamente Dios no tiene problemas de carácter, pero para él Dios era un dictador poderoso y cruel. Así considera él a Dios, pero Dios no aceptó sus excusas. Le dice él a Dios, así, en otras palabras, bueno, él se lo dice de esta manera, yo sabía que tú eres un hombre grosero, que recoges donde no sembraste, donde no esparciste. ¿Te gusta recoger? Hermanos, Dios no es cruel. Dios no es cruel. Y él así está acusando a Dios. La pregunta ahora es, esto es lo que le pasó a él. Ahora, ¿qué es lo que le sucedió al siervo?
¿Qué es lo que le sucedió? Por esta razón le sucede, pero ¿qué es lo que le sucedió? Ya vimos por qué le sucede. Ahora observemos qué es lo que le sucede en sí. Y ahora sí, hermanos, vamos a dividir la lección, lo que podemos perder. Son tres cosas que podemos perder de acuerdo a la parábola. Lo primero, perdió la aprobación de su Señor. Eso es lo primero. Perdió la aprobación de su Señor. Verso 26. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahí está. Ahí está la reprensión. Y lo primero es que él pierde la aprobación de su Señor. Es probable, hermanos, es muy probable que Cristo nos diga palabras semejantes a algunos de nosotros en aquel día, en el tribunal de Cristo. Es muy probable. Por esas razones que tenemos nosotros que examinar, cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire cómo sobreedifica, pero uno mismo, no por otro, no verle a otro, no juzgar a otro, no ponerse a decir a aquel, le falta. No, hermanos, es velar por lo que nosotros estamos haciendo. Recuerdo hace unos días atrás, en el tiempo de los huracanes, los hermanos con grandes necesidades, pues coincidió todo, estábamos en vacaciones de aquí del programa del discipulado, estaba en mi lugar en el llano y le digo, me dice un hermano, fíjese hermano que pasa esto y esto en la zona de allá de Cortés, de los Bajos de Baracoa, y le digo, vamos hermano, y me dice, pero hermano, mire, hay que hacer varios viajes, y recuerdo que llegamos a la misma conclusión ambos y dijimos, bueno, es que ahorita hay tantas cosas que hacer que no nos da tiempo ni siquiera para ponernos a pelear. Hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en realidad en lo que debemos hacer, no nos queda tiempo para perderlo. Ocupémonos en la obra del Señor. Ocupémonos. Distracciones siempre van a haber, pero ocupémonos porque el Señor pronto viene y Él dijo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si estas palabras, siervo malo y negligente, nosotros las recibimos aquel día, hermano, esas palabras son palabras que duelen. ¿Por qué? Porque estas palabras son después de todo palabras de desilusión y de dolor. No sé cómo usted se imagina el rostro del Señor Jesús diciéndonos, siervo malo y negligente. Le aseguro que no hay una sonrisa en él. Le aseguro que no hay una sonrisa pintada en su rostro. Porque son palabras de desilusión. Desilusionado por nosotros como siervos. Son palabras de dolor, hermanos. Por esa razón, debemos nosotros estar claros con este asunto, porque si hemos sido infieles, seremos avergonzados en el tribunal de Cristo. Seremos avergonzados, hermanos. Muchos creemos que no podría pasar algo así, pero la Biblia asegura que sí puede ser muy probable que nosotros seamos avergonzados. Si hemos sido infieles, seremos avergonzados. Otra cosa que él perdió el privilegio de estar cerca de su Señor. Y ojo a esto, el simple hecho, hermanos, de que nosotros somos creyentes, no nos asegura a nosotros de que estaremos nosotros por toda la eternidad allí cerquita del Señor en un lugar de privilegio. La Biblia no menciona eso.
Recuerda lo que quería la madre de Jacobo y Juan en el reino milenial. Ella le hablaba del reino milenial y le decía que permitiera a sus hijos uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Y el Señor le aclaró, no la acusó, ni la regañó, ni le dijo algo que no fuera o que fuera algo grosero. Le explicó que para ser grande en el reino de los cielos había un camino, y es el camino de la humillación. Eso fue lo que le explicó. Pero hermano, para la grandeza en el reino, para obtener privilegios, se debe pagar el precio. Fidelidad, un carácter humilde como el de Jesús. Observe lo que sucede con este verso 28. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el verso 30, y al siervo inútil, observe, ahí está la expresión, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un rechazo, habla de un rechazo. Él, hermanos, él no nos rechazará como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos, por ser malos y negligentes. No nos rechazará como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos. En Marcos capítulo 8, verso 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se avergonzará. Entonces, imaginémonos a Cristo avergonzado temporalmente de nosotros, porque nosotros nos avergonzamos de él, porque nosotros vivimos más para nosotros que para él aquí en la tierra. Algunos piensan que estas advertencias son para incrédulos, pero Pablo afirma que un fracaso así es posible para el creyente. Usted lee la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo tercero, perdió el privilegio de reinar en el reino. Perdió el privilegio de reinar en el reino. Verso 30. Echadle, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es verdad, es difícil saber cómo deberíamos interpretar el juicio de este siervo. Pero no necesariamente necesitamos ver este tratamiento como un castigo en el infierno, sino como el remordimiento profundo del hombre que fue un siervo infiel. El pasaje está dentro de un marco histórico. Sucede que en los monarcas orientales había una costumbre que cuando un siervo era tan malo y tan negligente, no era ni digno de dormir, dentro del palacio, y lo echaban fuera. Seguía estando en el reino, obviamente, estaba ahí en el reino, pero no era ni digno de dormir bajo techo. ¿Cuántos de nosotros, obviamente, no lo van a sacar del cielo? Creo que estamos claros en el asunto. Pero hermanos, perderemos privilegios. Perderemos privilegios grandes. Recuerdo un hermano contaba una experiencia. El hermano Anacleto Maña estaba predicando acerca del tribunal y decía él, bueno, así lo contaba un hermano, que decía el hermano Cleto mientras predicaba, que muchos creyentes, que una vez un creyente le dijo, hermano, yo me conformo con un rinconcito en el cielo. A lo que el hermano Cleto le respondió, el creyente no es sapo para conformarse con rincones.
Amados hermanos, cuánta verdad hay en esto. Quizás suene un poco fuerte o grosero, pero en realidad es así. Es que aquí en la tierra nosotros no nos conformamos con un rincón, ¿o me equivoco? Pero ¿por qué en el cielo sí? Yo, hermano, como yo con ser salvo, yo estoy bien. No, hermanos, esa no es la actitud de un siervo del Señor. Un siervo del Señor que anda bien con el Señor anhela ser grande en el reino. Y la grandeza que debemos anhelar se mide en términos de humildad y servicio. Entonces, las consecuencias negativas son de largo alcance. Los privilegios que perdamos en el tribunal de Cristo, hermano, los perderemos para siempre. Por esa razón, debemos preocuparnos desde ya. Yo así aprendí, no sé si a usted así se lo enseñaron también. Yo aprendí de que el asunto, el tema del tribunal de Cristo era una ceremonia que al llegar de aquí, de la tierra, al llegar al cielo, nosotros como iglesia pasamos por esa ceremonia, ese lugar del tribunal de Cristo, donde íbamos a recibir las coronas. Y se lo voy a pintar como lo aprendí yo. De acuerdo a cada persona que yo evangelicé y que esas personas que se convirtieron era una coronita más o una estrellita más en la corona. Así me lo enseñaron a mí. Y luego, después del tribunal de Cristo, pues todos nos doblegábamos, nos poníamos de rodillas, poníamos nuestras coronas a los pies del Señor y fin de la historia. El tema del tribunal queda atrás y luego seguimos para allá adelante en la eternidad. Todo vuelve a la normalidad. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña tal cosa porque el galardón, la recompensa es eterna. Lo que se obtenga en el tribunal de Cristo. Y ojo, cuando hablamos de coronas, no estamos hablando en sí de coronas literales o algún metal, hermanos, que está describiendo privilegios. Está describiendo privilegios. Las recompensas, el galardón, las coronas, como usted quiere entenderlo más fácil, está hablando de privilegios eternos que se obtienen en el tribunal de Cristo. Bueno, aquí normalmente los muchachos son sometidos a exámenes por diferentes exámenes, los maestros, de acuerdo a la materia, casi todos los viernes están practicándoles un examen. Le explicaba a uno de ellos que el examen se aprueba en el momento que usted contesta. El maestro solo le dice lo que usted, solo coloca la nota que usted sacó mientras hizo el examen. Sucede lo mismo, solo en esta vida podemos afectar la eternidad. Solo lo que hagamos ahora, hermanos, podemos afectar lo que recibiremos en el tribunal de Cristo. Pero si nosotros ahora no aprobamos, no espere que en el tribunal de Cristo, allá por arte de magia, cambie la nota, por decirlo así, y ahora salga aprobado. No, no funciona así. Las consecuencias negativas son de largo alcance. Entonces, los que sufran o los que suframos pérdidas, echaremos de menos o echarán de menos algunas oportunidades por toda la eternidad. De manera entonces, hermano, que debemos pensar bien, examinar nuestra vida, cómo estamos nosotros actuando. Vamos a concluir con esta lección y, hermano, honestamente, exagerar el aspecto de dolor en el juicio ante el tribunal de Cristo es convertir el cielo en el infierno. Eso estoy de acuerdo y estamos de acuerdo, creo. Pero minimizar el aspecto de dolor en el tribunal de Cristo es hacer que la infidelidad nuestra sea algo de poca importancia. Es un equilibrio que hay que tener. No vamos a exagerar ni minimizar, pero es algo muy serio. Es algo muy serio. Los negociantes, bueno, creo que entre ustedes hay varios hermanos que se dedican al negocio. Tienden a pensar que mientras tanto sus libros de contabilidad no muestren pérdidas, eso es suficiente. Aquí no, hermano. Aquí no funciona así. Este creía, el que tenía un talento, dijo, bueno, mientras no pierda no hay problema. Siempre voy a tener el 1. No, hermanos.
el talento dado al siervo tenía que obtener ganancia. Y lo que a usted y a mí nos han dado tiene que generar ganancias. Tiene que generar ganancia. Por esa razón debemos nosotros invertir. Una leyenda originada en la India, iba un rico en su carruaje, un rico de esos rajá, y ahí va en su carruaje y hay un mendigo a la orilla de la calle con un plato de arroz pidiendo limosna. Cuando el rico viene en su carruaje, antes de que el mendigo extienda su mano a pedir una limosna, el rico le dice, dame de tu arroz. El mendigo se sorprende, retrae un poco así, esconde el plato, toma un granito de arroz y se lo dio. Y le dice el rico, dame más arroz. El mendigo ya estaba más molesto, toma un segundo granito y se lo dio. Y le dice el rico, ¿eso es todo? Dame más arroz. Y le dio un tercer granito. Eso fue todo. Y el rico continuó su viaje. El mendigo estaba molesto. Mientras le veía ir, cuando vuelve hacia su plato de arroz, con la luz del sol, algo brillaba dentro de los granos de arroz que él tenía. ¿Sabe qué era la sorpresa? Eran 3 granos de oro. Eran 3 granos de oro. Por cada granito de arroz que él le daba al rico, el rico se lo devolvía en oro. Hermanos, aquí tenemos una lección para nosotros. Si nosotros nos aferramos a nuestro arroz, perderemos nuestra recompensa. ¿No cree que es mejor darle todo el plato de una vez? Démosle todo, hermano, al Señor. No nos quedemos con nada. Si somos infieles, en el tribunal de Cristo saldrá la luz. Pero si somos fieles y le damos a Dios cada grano, Él nos lo devolverá en oro. Y el oro que Dios dé resistirá el fuego de la prueba. Entonces, amados hermanos, démosle todo al Señor. No nos reservemos nada para nosotros. Que el Señor nos bendiga.